Una novicia americana viaja a Italia con la intención de tomar sus votos y convertirse en una monja para formar parte de una institución católica. Allí conocerá a una de sus compañeras de espíritu libre y extrovertida, y tras una de sus primeras noches en las que consume alcohol experimenta una laguna mental y se despierta agitada. Más tarde empieza a tener lo que parecen ser visiones paranormales y es testigo de cómo una de las monjas del lugar se arroja desde lo alto de una ventana dejándola muy desconcertada. Posteriormente descubre que la institución católica se encuentra detrás de una conspiración que pretende incitar a las masas a volver a la iglesia mediante la concepción milagrosa de un bebé sobrenatural, en la que usan a nuestra protagonista para embarazarla contra su voluntad y hacer que cargue con el fruto que puede ser la salvación o la perdición de la humanidad. En el camino es encerrada y lesionada por el culto hasta que finalmente termina por desvivir al líder de la conspiración clavándole un objeto filoso en el cuello. Un concepto innovador, ¿no creen? Immaculate y The First Omen son ejemplos recientes del fenómeno en Hollywood conocido como películas gemelas, en el que dos filmes con premisas similares son producidos y estrenados muy cerca entre sí por dos estudios de cine completamente diferentes. Mi nombre es Lonnie y hoy estaré inaugurando una nueva sección titulada Guerra de Gemelas. En esta sección enfrentaré a dos películas con premisas similares, compararé diferentes aspectos a modo de batalla y al final habrá un vencedor. En esta ocasión tenemos a Inmaculada contra la Primera Profecía. ¡Ali! ¡Somos gemelas! Así que comencemos. Primera batalla, ¿quién fue primero? Aquí honramos el derecho de antigüedad, y aunque las dos películas fueron estrenadas en 2024, podemos rastrear las raíces de ambas desde mucho tiempo atrás. La Primera Profecía es una precuela del clásico de 1976, La Profecía, en el que vemos la infancia del niño que se convertiría en el anticristo. ¡El diablo! Esta película en sí misma contó con 3 secuelas y un remake. Pero no nos molestaremos con eso, lo que convierte a La Primera Profecía en la 6ª película de esta franquicia, siendo la primera cronológicamente. A su vez tenemos a Immaculate, que es una película independiente es decir que no es secuela ni precuela de nada. Sin embargo, los orígenes de Immaculate se remontan hasta el 2014, pues ya existía el primer borrador del guión e incluso la misma Sydney Sweeney audicionó en su momento. Pero la película nunca despegó y quedó atrapada en el infierno de producción, que es básicamente este término que se usa para referirse a cuando el desarrollo de una película se queda estancado y no parece avanzar. Un minuto de silencio por todas esas películas que murieron en el infierno de producción. You know the greatest films of all time were never made. Hasta que años más tarde la misma Sweeney, con su nueva fama y poder adquisitivo, compró los derechos y colaboró con el guionista para escribir un nuevo borrador, para así ella misma producir y protagonizar la versión definitiva de la película. Así que en términos de quién llegó primero, aunque La Primera Profecía como franquicia estuvo presente desde los 70s, el concepto de tener a una monja embarazada con el Mesías o el Anticristo fue desarrollado inicialmente por Immaculate. Además de que, teniendo en cuenta las fechas de estreno, esta también fue la primera en salir. Así que la primera batalla la gana Immaculate. Segunda batalla, la dirección. Al ser películas de terror, ambas buscan crear una atmósfera para generar miedo e intriga, pero ¿quién lo hace mejor? Veamos, con Immaculate tenemos los típicos jumpscares con cosas apareciendo en cuadro de forma repentina, acompañados por una música estruendosa que buscan dar un susto momentáneo a la audiencia. En contraste, The First Omen se toma su tiempo para construir las escenas y prolongar la tensión, al mostrar solo fragmentos del sujeto para terminar con un último sobresalto de mucho más impacto.
Además de que el simbolismo visual es mucho más rico en The First Omen, porque se enlaza directamente al ideograma de la Iglesia Católica y en los elementos que la hacen más aterradora. En general, transmite mucho mejor este sentimiento de conspiración religiosa. Y algo que ayuda a todas estas visiones extrañas es que se nos explica que la protagonista ha sido víctima de brotes psicóticos en el pasado, por lo que no podemos confiar del todo en lo que estamos viendo desde su perspectiva. Es un recurso cliché, pero al menos funciona. Mientras que Immaculate intenta hacer lo mismo pero con mucho menos éxito, pues su principal imagen recurrente son esta especie de clan rojo enmascarado que vemos rondar por el convento y es incierto si son reales o producto de la imaginación de la protagonista Cecilia. Pero al final descubrimos que, oh no hay nada sobrenatural ocurriendo y el embarazo milagroso se logró mediante un método de reproducción asistida. Así que, ¿por qué tendrías a este grupete de aspecto siniestro corriendo por ahí arriesgándose a que alguien los vea? Es por esta necesidad de querer construir imágenes aterradoras y perturbantes que la audiencia recuerde, sin importar si son verosímiles dentro de la trama o no. Por lo tanto, la segunda batalla se va para The First Omen. Tercera batalla, Plot Twist. Al desentrañar la conspiración detrás de la iglesia, ambas películas nos ofrecen diferentes revelaciones. En Immaculate descubrimos que lo que parecía ser un embarazo milagroso para la protagonista resultó ser una reproducción asistida en contra de su voluntad en la que se usó ADN de Jesucristo extraído de uno de los clavos de la crucifixión, y Cecilia es solo la nueva sujeto de una serie de experimentaciones en diferentes monjas con el objetivo de engendrar al nuevo Mesías. Sí, de verdad eso es lo que pasa. En The First Omen, el embarazo de la protagonista es el plot twist en sí mismo, pues ella creía erróneamente durante toda la película que la iglesia tenía como objetivo a una de las niñas del orfanato llamada Carlita, y que pretendían usar a esta para engendrar al anticristo, cuando en realidad la protagonista Margaret ha sido el recipiente del embarazo todo el tiempo y es quien termina dando a luz. Respecto a cuál revelación es mejor, debo confesar que no considero que The First Omen haga un buen trabajo con esta, pues a pesar de que la película se esfuerza por hacernos creer que Carlita será la víctima, cuando tú la ves simplemente sabes que terminará siendo la protagonista Margaret de una forma u otra. Lo ves venir desde el principio y la cinta no hace nada inteligente para despistarnos de esta conclusión, por lo que cuando la revelación llega después de un ratote de película, te quedas como ¿de verdad? ¿Eso es todo? Personalmente me hubiera gustado que el plot twist fuera como a mitad de película, porque al tardar tanto y al ser tan predecible, en definitiva pierde su impacto, y creo que habiéndolo posicionado mucho antes habría ayudado al ritmo de la película. Mientras que Immaculate nos va revelando sus pistas de forma más estratégica. Se nos dice que el padre tiene un pasado en la ciencia y la biología, se nos muestra el clavo santo y el hecho de que el convento se niega a llevar a Cecilia a un hospital real. Las pistas están ahí, pero no arruinan la revelación, de modo que sigue siendo sorprendente, al menos para mí. Esta batalla se va para Immaculate. Cuarta batalla, la fotografía. A cargo del director Aaron Morton, The First Omen nos ofrece una fotografía en la que personalmente destaco el uso de las fuentes de luz como velas, lámparas y luz natural para establecer un mayor contraste con las sombras, y utiliza toda la iconografía religiosa para darnos tomas que parecen pintura renacentista. Es que vean esto, por favor, es hermoso. Y aunque Immaculate utiliza recursos similares en cuanto a luz, la imagen está mucho menos saturada, lo que le da un look más deslavado a la película y el contraste se pierde. Y sí, entiendo la intención del director de fotografía, quien mencionó que pretendía que el aspecto de la película se fuese deteriorando conforme avanza para reflejar la situación de la protagonista. Pero en esta categoría sí que admito que es cuestión enteramente de gustos. Y como a mí me gusta más cómo luce The First Omen, le daré la victoria en esta batalla. Quinta batalla, la protagonista.
En este aspecto, ambas protagonistas se nos muestran como mujeres jóvenes, devotas a su fe, pero que su estado mental y físico se va deteriorando a través de la historia. Y en ambos arcos de personaje podría decirse que va más relacionado a la autonomía de su cuerpo y cómo van perdiendo el control sobre este a manos de la iglesia. Así que yo asumiría que lo que ambas experimentan es un arco de personaje negativo, donde descubren que la institución en la que pusieron su fe fue la responsable de violentar su cuerpo. Sin embargo, personalmente creo que en ninguna de las dos películas estos arcos se sienten como algo tangible, dada la poca información que tenemos sobre el pasado de los personajes y de sus deseos o aspiraciones. Por lo que para determinar esta batalla, me basaré en las actuaciones de sus respectivas protagonistas y en cuál me gusta más. Si bien ambas actrices me encantan, creo que el contraste entre la timidez y la explosión en el clímax le sale mejor a Neil Tiger Free en The First Omen. Vean nada más el homenaje que nos dio a la mítica escena de Possession. Por cierto, si les pareció reconocerla es porque ella era Myrcella Baratheon en la quinta temporada de Game of Thrones. Así que la quinta batalla se la lleva The First Omen. Sexta batalla, el final. The First Omen termina con Margaret dando a luz a una pareja de gemelos. La iglesia se lleva al niño para que cumpla su papel como anticristo, mientras que Margaret es dejada para morir en el fuego junto con su otra hija. Pero finalmente son rescatadas por Carlita y después de varios años las tres viven felices aisladas como una familia feliz. Hasta que uno de los antiguos aliados de Margaret viene a advertirle que los conspiradores pronto vendrán por ella. Y le termina revelando el nombre de su hijo, como una referencia a la película original. Your son. Damien. What? En Immaculate, después de acabar con el sacerdote malévolo, Cecilia da a luz por sí sola, gritando en agonía y llena de sangre. Horrorizada al ver la criatura, decide acabar con esta aplastándole con una piedra. Y aunque no llegamos a ver al bebé, suponemos que es algo macabro por los ruidos que hace. No puede ser, acaba de dar a luz al demonio de Tasmania. En definitiva, el final de Immaculate es mucho mejor, no solo por la toma larga de Sydney Sweeney dando a luz, sino porque en general es inquietante y te deja mucho más para pensar. En cambio, The First Omen, su final parece escena postcréditos de Marvel al establecer una posible secuela, y además que intenta hacer bait al mencionar el nombre del anticristo de la película original. No me gusta nada, la verdad. Indiscutiblemente, Immaculate gana la batalla. Séptima batalla, en general. En general disfruto de ambas películas, pero considero que The First Omen hace mejor uso de su primicia, pues se toma el tiempo de desarrollar la historia y toda la conspiración detrás de la iglesia de una forma más efectiva, además de tener un valor técnico que para mi gusto eleva la película mucho más. Lo malo con Immaculate es que es mucho más corta, por lo que se apresura con su primicia para llegar al clímax y hay muchas cosas que se quedan a medias, como los capuchas rojas que mencioné, o su compañera que parecía un personaje importante pero su trama se cierra de forma abrupta y sin mucha contemplación. En definitiva, siento que a Immaculate le faltó más tiempo en el horno para cocinarse. Así que por mi experiencia en general viendo ambas películas y determinando cuál me gustó más, la última batalla la obtiene The First Omen. Conclusión. Y con 4 batallas ganadas de 7, The First Omen se declara como la vencedora de esta guerra de gemelas. Aplausos, aplausos, aplausos. Y aprovechando el tema, aquí les van recomendaciones rápidas de mis películas favoritas sobre monjas o de terror religioso. Si buscan algo psicológico e inquietante, vean Saint Maud. Y si quieren una comedia divertida, vean The Little Hours. Pero si lo que quieren es algo que sea divertido y a la vez inquietante, vean Benedetta. Busquen trigger warnings para esta si lo consideran necesario. Últimamente esta es solo mi opinión, así que déjenme saber la suya sobre ambos filmes, si los vieron, cuál es su favorito y qué otro par de películas gemelas les gustaría ver en esta sección. De mi parte, eso es todo. Ya se la saben, si les gustó este video, suscríbanse, den like y comenten. Por lo pronto, les habló Lonnie, me despido y nos vemos en la próxima.